y buen día. Hoy en este podcast hablaremos sobre los autores juveniles. Mi nombre es Héctor Camiel Gutiérrez Rosales, soy estudiante de la preparatoria CETAC número 10 y está ubicada en León, Guanajuato. Mi, mi podcast hablará principalmente sobre la literatura juvenil, ya que es lo que hace a los autores juveniles lo más importante. Conforme al tiempo han ido evolucionando de una manera muy drástica, y es en lo que este podcast hablaremos de los principales autores juveniles y sobre cómo ha ido evolucionando. Bueno, comencemos. La literatura juvenil se ha convertido especialmente en las últimas décadas en uno de los espacios más vibrantes, dinámicos y transformadores del mundo editorial. No se trata de un género menor ni de un simple puente entre la literatura infantil y la adulta. Al contrario, se ha consolidado como un campo propio con lenguajes, temas, personajes y estructuras narrativas capaces de interpelar profundamente a los adolescentes y jóvenes que buscan en la lectura no solo entretenimiento, sino también acompañamiento emocional, exploración personal y una manera de comprender al mundo contemporáneo. Los autores juveniles han entendido que su público se enfrenta a crisis identitarias, inestabilidades emocionales, incertidumbres sociales y la urgencia de sentir que no están solos en un proceso de crecimiento. Por ello, a través de sus obras, construyen universos donde la imaginación, el conflicto y la búsqueda de sentido se vuelven elementos centrales. Por ejemplo, el primer autor juvenil que voy a hablar en este podcast es Rowling y la construcción de mundos como refugio emocional. Cuando se habla de una literatura juvenil contemporánea, es imposible ignorar la importancia de J.K. Rowling y su saga de Harry Potter. Más allá de su éxito comercial, la obra destacada por haber creado un universo capaz de crecer junto con sus lectores. Rowling no solo desarrolló un mundo lleno de magia, criaturas fantásticas y aventuras, sino que integró temas profundamente humanos: la pérdida, el duelo, la discriminación, la amistad y la lucha contra sistemas injustos. Uno de los aportes más significativos de Rowling fue mostrar que los jóvenes pueden ser protagonistas de historias complejas sin que ello signifique sacrificar la profundidad narrativa. Harry, Hermione y Ron no son héroes perfectos, atraviesan crisis, dudas, errores y contradicciones que reflejan los procesos psicológicos reales de los adolescentes. De esta forma, los lectores jóvenes encuentran en ello modelos que no los infantilizan, sino que reconocen sus capacidades y su fuerza. Además, la saga generó un fenómeno social donde miles de jóvenes se iniciaron en la lectura gracias a su narrativa accesible y atrapante. Esto demuestra que la literatura juvenil, cuando se toma en serio, puede convertirse en un punto de entrada hacia hábitos lectores duraderos. El segundo autor juvenil también es uno de los más importantes: John Green y la literatura juvenil como espacio de vulnerabilidad emocional. Él aborda este tema ya que es uno de los principales que habla sobre los adolescentes en su época, bueno, no en su época, más bien en su estado emocional, que es cuando están más blandos. Quiere decir con más blando? Significa a que están más expuestos a tener cambios de humor por la adolescencia. John Green, autor estadounidense conocido por sus obras como Bajo la misma estrella, Buscando Alaska y Ciudades de papel, representa una corriente distinta dentro de la literatura juvenil: la exaltación de la vulnerabilidad emocional y la reflexión filosófica. Desde la adolescencia, sus personajes se encuentran al borde de experiencias intensas: la enfermedad, la muerte, el amor desesperado, el deseo de la libertad, y expresa estas vivencias con una honestidad que ha resonado profundamente entre jóvenes. Green rompió con el estereotipo del adolescente superficial y emocionalmente inmaduro. Por el contrario, sus personajes reflexionan sobre el sentido de la existencia, la fugacidad de la vida, el dolor y la belleza del mundo.
Esta mirada humanista y contemplativa convirtió a sus novelas en puentes entre el lector joven y disciplinas como la filosofía y la psicológica. Una de las claves de su éxito es su capacidad de narrar desde la fragilidad en lugar de ofrecer finales totalmente felices. Green presenta realidades crudas que permiten al lector procesar emocionalmente temas difíciles. Este enfoque demuestra que la literatura juvenil puede abordar problemáticas profundas sin perder la conexión con su audiencia. Otro de los autores juveniles es Suzanne Collins y su crítica social a través de la distopia. Si Rowling ofreció magia y Green introspección, Suzanne Collins aportó a la literatura juvenil una mirada profundamente política y crítica sobre los Juegos del Hambre. Se convirtió en una trilogía emblemática que abrió las puertas a una oleada de distopías juveniles. Collins utiliza un escenario futurista para explorar problemáticas contemporáneas, la desigualdad social, el poder de los medios de comunicación, el autoritarismo, la explotación infantil y la manipulación política. Katniss Everdeen, su protagonista, no es una heroína tradicional, no busca la gloria, ni mucho menos la fama ni la aventura. Lo único que desea es sobrevivir y proteger a su familia. Este enfoque principalmente permitió que miles de lectores se identificaran con una figura imperfecta, resistente y profundamente humana. Además, Collins demostró que la literatura juvenil puede involucrar a los jóvenes en discusiones políticas relevantes sin caer al didactismo. La distopía juvenil, gracias a Collins, se consolidó como un espacio literario donde los jóvenes pueden cuestionar el mundo que habitan, imaginar alternativas y comprender la importancia de la resistencia y la participación social. Rainbow Rowell y la literatura juvenil como espejo de la cotidianidad. Rainbow Rowell se refiere a espejo de la cotidianidad como algo que los adolescentes hacen en su día a día para demostrar que no es tan fácil, así como las personas adultas que ya pasaron por eso, no es tan fácil entender a un adolescente que recién va empezando a alguien que ya vivió y pues ya experimentó todo en su adolescencia. Esto se refiere a que Rowell quiso cambiar ese aspecto que tienen las personas a que lo hagan ver así como a él conforme a sus libros. En contraste con las narrativas épicas, fantásticas o distópicas, Rainbow Rowell destaca por su capacidad de escribir historias realistas, suaves y emocionalmente sinceras. Obras como Eleanor y Park Fangirl se centran en experiencias ordinarias, el primer amor, la ansiedad social, la creatividad, los conflictos familiares. Su aporte radica en demostrar que la literatura juvenil no necesita grandes acontecimientos para conmover, basta con retratar la vida cotidiana desde la sensibilidad adecuada. Rowell logra que sus lectores reconozcan partes de sí mismos en sus personajes jóvenes que sienten miedo, que dudan, que se equivocan, que descubren el amor o que experimentan la soledad. Su estilo íntimo permite que la literatura juvenil cumpla una función terapéutica y validación emocional. Asimismo, Rowell ha sido clave para la representación de temas como la salud mental, la identidad personal y la inseguridad, normalizando que los jóvenes hablen sobre sus propios procesos internos. El impacto cultural y educativo de los autores juveniles, el auge de la literatura juvenil, no solo se observa en el ámbito editorial, sino también en su influencia cultural y educativa. Estas obras han llegado a escuelas, universidades, bibliotecas y clubes de lectura donde se utilizan para discutir temas que trascienden la narrativa ética, política, psicológica, literatura comparada, análisis de medios, etc.
Los autores juveniles han logrado que los adolescentes se conviertan en lectores críticos al enfrentar temáticas profundas desde una narrativa accesible. Permiten que el proceso educativo se dé de manera natural. La identificación emocional con los personajes facilita la comprensión de conflictos sociales o personajes complejos. Otros aspectos relevantes es que la literatura juvenil ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptarse a otros medios, cine, televisión, videojuegos, redes sociales. Estas adaptaciones han potenciado su alcance, convirtiendo historias literarias en fenómenos globales que moldean la identidad cultural de varias generaciones. Por último, yo quiero decir que la literatura juvenil no debe ser vista como un género menor, sino como uno de los pilares de la formación intelectual y emocional de los jóvenes contemporáneos. Autores como J. K. Rowling, John Green, Susan Collins y Rainbow Rowell muestran que la literatura para jóvenes puede ser tan compleja, profunda y significativa como cualquier otra. Estos autores, para mí, han ofrecido a sus mundos de lectores mundos donde la imaginación es una herramienta de supervivencia, donde la vulnerabilidad se convierte en fuerzas, donde la injusticia se enfrenta con valentía y donde la vida cotidiana se reconoce como un territorio digno de ser narrado. A través de esas palabras de cada autor juvenil, miles de jóvenes han encontrado compañía, inspiración, consuelo y preguntas que los impulsan a pensar más allá de lo evidente. En una época marcada por la saturación informativa y la velocidad digital, la literatura juvenil sigue siendo un refugio, un puente y una brújula, y los autores que lo construyen continúan demostrando que leer puede transformar vidas. Hasta aquí ha llegado lo último de mi podcast. Les agradezco mucho a ese público que me dio la oportunidad de que me escuchara. Le doy muchas gracias al maestro Juan Pablo por darme los pilares para saber qué es un autor juvenil, y eso sería todo. Muchas gracias por estar presente en mi podcast y apoyarme hasta el último. Muchas gracias.